Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes con todos, chicas y chicos. He iniciado la grabación. He esperado un tiempo prudencial para que se sumen los compañeros a los que les sea posible y ya podemos empezar la clase. Ustedes ya conocen, apenas iniciamos, por favor, la sesión. Enciendan sus cámaras un momentito, por favor. Ya. Voy a capturar, por favor, la pantalla. Gracias, por favor, pueden apagar sus cámaras. Listo. Vamos a continuar. La última clase, sí, nosotros estuvimos hablando respecto a lo que era la economía ambiental, ¿verdad? El esquema gráfico, el flujo circular de la renta, que el flujo circular de la renta que era el básico para todo principio económico y con base en ese flujo circular les relacionaba con la economía ambiental y el esquema abierto, ¿no es cierto? Entonces, habíamos mencionado respecto a las entradas respecto a las salidas. También la clase anterior fue clase síncrona. Ustedes hicieron una lectura crítica de texto con base en la respuesta a cuestionarios que lo iremos trabajando y lo iremos desarrollando en el transcurso de esta semana también. Así que vamos a empezar, vamos a continuar con el criterio, ¿no es cierto?, que vincula factores de producción, que vincula los principios, ¿no es cierto?, de economía ambiental como tal. Una vez que nosotros, permítanme, comparto la pantalla. ¿Ya? Una vez que nosotros analizamos esta diferencia entre las dos economías, vamos a tratar respecto a lo que es, y vamos a ingresar en la clase de ahora a lo que es oferta-demanda, ¿no es cierto?, como tal del mercado. Pero para poder entender lo que es la oferta, lo que es la demanda y el punto de equilibrio que ya también les había mencionado en clases pasadas, sí necesito que comprendamos o que continuemos con los ejemplos. Por ejemplo, el caso al que refiero. Si yo digo, tengo reciclaje, este les puse como ejemplo la clase pasada, ¿no es cierto? Tengo reciclaje de metales pesados en aguas residuales de una curtiembre. Se puede reducir el 50% de esos metales pesados en el agua residual. Para el reciclaje de esos metales pesados, ¿no es cierto? Necesitamos una serie de factores de producción. ¿De qué tipo de economía hacía referencia? Economía ambiental. ¿Por qué? Porque estaba mencionando, ¿no es cierto?, actividad o proceso de reciclaje con intervención humana. Sí, pero si yo les decía, hay un proceso de degradación natural donde los microorganismos son los que llevan a cabo el proceso, yo hablaba de un principio de economía convencional. No se olviden. Ahora bien, dentro de lo que es la relación de factores de producción con oferta, con demanda y puntos de equilibrio, es menester hablar de cómo clasificamos a los recursos bajo el concepto de economía abierta, de economía ambiental como tal. Nosotros conocemos generalmente que los recursos se clasifican como, ¿no es cierto?, como renovables y como no renovables. Perfecto, vamos a mantenernos en esa misma línea, pero con un valor agregado. Lo que vamos a hacer en este momento es clasificar a los recursos naturales, ¿sí? Permítanme, voy a guardar esto que ustedes están viendo en pantalla.
como la clase 7. Hoy llevamos 26 de abril. Voy a guardar este documento porque este material yo les compartiré, ¿ya? Entonces, dentro de ello, vamos a clasificar los recursos naturales. En la clase anterior, ustedes leyeron sobre los recursos en stock, por ejemplo, que ya vamos a tocar ese punto, ¿sí? Pero para poder entender esto, vamos a clasificar primero los recursos. Nosotros vamos a tener 3 criterios de clasificación, ¿sí? ¿Ya? La R para mí va a representar recursos y perdonen que omita toda la palabra. El primero son los recursos inagotables a escala humana, ¿sí? Esta es la primera forma de clasificación de los recursos naturales. La segunda, recursos renovables, ¿sí? Recursos renovables potencialmente agotables. Y la tercera forma de clasificación, que va a ser los recursos no renovables a escala humana. ¿Sí? Entonces tenemos 3 formas de clasificación o 3 puntos de vista para comprender esta clasificación de los recursos como tal, ¿no es cierto? Inagotables, potencialmente agotables y no renovables a escala humana. Pero ahora viene una duda. ¿Por qué en economía tenemos que clasificar a los recursos? ¿Qué tiene que ver? Si nosotros solamente leyendo los 3 nombres hacemos conciencia, sabremos que el principal énfasis de los recursos que les tenemos que dar es a los que son, ¿cuál? Agotables, ¿verdad? Los inagotables y los agotables tienen una gran diferencia. Tanto los agotables como los no renovables a escala humana requieren mecanismos de reciclaje, requieren intervención del ser humano. Acordémonos que en economía ambiental nosotros teníamos procesos de reciclaje con intervención humana. Si yo sé que los recursos naturales son potencialmente agotables o son no renovables, entonces en mí queda una alerta, ¿no es cierto? Ojo, se va a acabar o se van a acabar tarde o temprano estos recursos, entonces hay que valorar estos recursos, ¿sí? ¿Cuáles son los recursos inagotables a escala humana? Por ejemplo, se conocen como recursos renovables como tal. Los recursos inagotables también son considerados recursos renovables, pero ¿por qué inagotables como tal? Porque forman parte de un ciclo, forman parte de un continuo flujo, ¿sí? Y como habíamos visto en este gráfico, permítanme, abro, aquí tenemos, fíjense el que estoy señalando, aquí tenemos un ejemplo de recurso, ¿sí? Renovable o de recurso inagotable. ¿Por qué le consideramos inagotable? Porque el momento que no exista energía solar, todo el esquema se rompe, no habría procesos, no habría vida, no habría desarrollo, ¿no es cierto? Vital. Por lo tanto, los recursos que son vitales, que son esenciales, por ejemplo, la energía solar, ¿sí? Tenemos la energía, no energía como tal, ¿no es cierto? Tenemos el viento, ¿sí? Entonces son recursos que nos sirven, que son de flujo continuo, que no se van a acabar. Yo sé que se contaminan, yo sé que se afectan. Por ejemplo, el viento afecta, bueno, en general el aire, no el viento. El aire afecta su calidad, pero un ser vivo puede vivir sin aire y forman parte de un ciclo, ¿sí? Forma parte de un ciclo. Yo les hago esta introducción para llevarles a la reflexión, para pensar y para analizar, ¿sí?
¿Qué tiene que ver o cuáles son ejemplos de recursos inagotables? Vamos a pensar, un minutito cada uno. Busquemos recursos o ejemplos de recursos inagotables, inagotables, ¿sí? No van a escribir en ningún lado, yo les voy a preguntar al azar. Pero tratemos de pensar un ejemplo de recurso inagotable. Inagotable, ¿qué significa? Que nuestra escala, es decir, bajo el concepto de vida, no se puede acabar, porque el momento que se acabe, muere, muere el organismo, muere el ser vivo, ¿ya? Entonces, ¿son recursos renovables continuos o son recursos de flujo conocidos? ¿Por qué como de flujo? Porque siempre mantienen una dinámica, forman parte de un ciclo, no pueden terminar bajo nuestra consideración. Pensemos en ejemplos. Voy a abrir en este momento, mientras ustedes piensan en un ejemplo, su aula virtual un ratito. Yo ya les di una y era más fácil. ¿Algún voluntario? ¿No? Cristian, gracias. Luego Diana. Cristian y Diana, por favor. Cristian, Adriana. No, Cristian, Diana y Adriana. Los tres, por favor. Ya está ahí. Gracias, Ya Cristian. lo que es la energía geotérmica, ¿En qué sentido? Perfecto, muy bien. Energía geotérmica, pero ¿por qué? ¿Por qué consideras que es de flujo continuo? o sea, porque es la energía solar y es inagotable, o sea, está directamente relacionada con la actividad solar. ¿Estás segurísimo? O sea, sí. O sea, Geotérmica. está relacionada con el calor ya. Tiene que ver con todo lo que Ya, es el perfecto. calor, Pero es el calor actividad proveniente geológica de la interna. Tierra. De la ¿Dónde? Tierra, ¿no es cierto? Pero está bien tu ejemplo, Cris, muy bien, pero la energía geotérmica es la proveniente del calor de la Tierra, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sería De interna, la- claro. La ya, actividad geológica interna. ya, perfecto, muy bien. Entonces, ¿para qué nos sirve esa energía geotérmica? ¿Por qué es vital para nosotros, por ejemplo? Dije que los recursos inagotables a escala humana generalmente tienen esa condición, ¿no es cierto?, de vitalidad. Porque es la única que genera energía calorífica, puede ser. Porque mantiene la temperatura, nos ayuda a Claro. mantener la temperatura como tal de la Tierra. Perfecto, gracias. Del suelo, no de la Tierra, del suelo como tal. Gracias. A través de esta energía geotérmica, ¿no es cierto? Nosotros podemos mantener esa estabilidad de las placas tectónicas. Perfecto, muy bien, gracias. Gracias, Cris. Registro. Dianita, por favor, usted estaba en segundo lugar. Inge, podría ser el agua también. Ya llega hasta el punto crítico, Dianita. ¿Por qué el agua? Muy bien, dije punto crítico porque es el punto de análisis. ¿Por qué el agua? Bueno, puede ser que, o sea, esta sería inagotable porque, o sea, tenemos en la tierra prácticamente el agua a nuestra disposición, y, pero siempre y cuando la cuidemos, ¿no? Obviamente por eso es como que yo dudo y digo, no sé si es que esta también sería potencialmente agotable. De hecho, te dije que es un punto crítico porque el agua es la que genera nuestro debate. Si fuera inagotable, ¿por qué nos preocupamos tanto por cuidar el agua? ¿Por qué decimos los seres humanos el agua se va a agotar, Dianita? ¿Por qué tantas Porque campañas de consumo racional del agua? ¿Por qué tantas campañas de no contaminación del agua? ¿Qué te lleva a pensar esto?
O sea, porque hay un porcentaje en la Tierra que es de agua que nos sirve para el consumo humano, para nosotros, que es el agua dulce, pero también la mayoría de este porcentaje es de agua salada. Entonces, bueno, la problemática aquí ahorita es que el agua dulce es la que se está terminando prácticamente. Entonces, es por eso que tenemos ya estas críticas en sí que se va a acabar el agua. Es por eso, por el... Perfecto. Si nosotros hablamos, muy bien, si nosotros hablamos de agua como tal, y es muy buena tu apreciación, el agua en general podríamos clasificarlo como inagotable porque necesitamos agua para la vida. Sin embargo, para la vida como tal, el porcentaje mínimo de agua es agua dulce. ¿Cuánto por ciento? ¿Alguien sabe cuál es el porcentaje de agua dulce, sí, para la vida o existente en la Tierra? El ¿Alguien? 2%, ¿Perdón? el 2% de agua dulce. ¿Alguien que me... 70%. No, el 70% no es agua Es dulce. como el 10%. 2.5, el 2.5 creo que es. El 2.5. 3.5, 3.5. Ya. Y de ese 3.5, ¿cuánto es agua usable? Porque, por ejemplo, agua dulce también es el agua de un granizo, ¿no es cierto? O el agua lluvia. Si el agua, yo digo, en cuerpos hídricos, en ríos, en lagos, ¿alguien sabe? El 1%. ¿Sí? El 1% de ese 100% es agua realmente consumible. Entonces, al agua, que fue el factor crítico ahorita, nosotros lo podemos dar ese doble criterio, ¿no? Como inagotable si hablo del agua en general, de cualquier punto, ¿no es cierto?, de extracción. Agua salada, agua de los glaciares, agua en general. Pero si digo agua útil o agua de consumo, ¿no es cierto?, humano, que es el porcentaje menor, ¿a qué referimos? Un agua potencialmente agotable. Y es el agua, por eso les decía alerta, el agua es el elemento, no es el elemento, perdón, es el recurso de mayor interés dentro de cualquier debate ambiental. Suelo, aire, flora, fauna, son parte de los debates ambientales, pero el agua es el recurso que nos permite valorar aún más, ¿sí?, el servicio que nos da. Utiliza la palabra servicio, porque todos los recursos, bajo la perspectiva de la economía ambiental, nos ofrecen servicios, nos dan. ¿Se acuerdan que yo les decía que la naturaleza nos entrega algo? Sí, ese algo está clasificado, ya verán, de 4 formas. Una de esas formas se llama abastecimiento o provisión. Entonces, el agua que nos provisiona, el agua que nos da la tierra para consumo y subsistencia es tan mínima que está categorizada como potencialmente agotable, ¿sí? Pero si hablamos de todo el componente agua de la Tierra, que representa, ¿no es cierto?, más del 70% de nuestro planeta, hablamos prácticamente de inagotable. ¿Estamos de acuerdo, Dianita? Sí, Inge, muchas gracias. Ya. Adriana, por favor. Ya, Inge, otro ejemplo de un recurso natural inagotable puede ser la luz solar, porque esta nos ayuda a mantener la temperatura corporal en los buenos seres humanos y al igual que en el planeta Tierra. Y también ayuda en los fenómenos como por ejemplo la fotosíntesis. Ya, yo ya dije, de hecho, la energía solar, por eso les había mostrado en la gráfica, ¿no es cierto? Perfecto. Gracias. ¿Qué otro más? Aquí vi Mariela. Alguien más levantando la mano. La energía eólica, Inge, ¿Por qué? porque es la energía generada por el viento y Yo este es un también. recurso energético renovable. Ya, perfecto. Tenemos 4 ejemplos. Ahora, ¿qué pasa si yo digo dióxido de carbono? El dióxido de carbono, vamos a analizar. El dióxido de carbono, ¿qué es primero? ¿Es un recurso? ¿Es un compuesto? ¿Es un elemento? ¿Qué es el dióxido de carbono? Un compuesto. Ya. No es un recurso como tal, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuáles son los No. recursos naturales? Aire, agua, suelo, flora y fauna, ¿verdad?
Pero ¿qué pasa con el dióxido de carbono? El dióxido de carbono sí es un compuesto que genera, ¿no es cierto?, un análisis minucioso dentro de economía ambiental. Los compuestos, ojo, no solamente los recursos, sino los compuestos esenciales. Compuestos, no dije elementos, los compuestos esenciales, los compuestos resultantes de procesos también de la vida, forman parte de este grupo de recursos inagotables. O sea, digo, dióxido de carbono. El dióxido de carbono es proveniente, ¿no es cierto?, o es el resultado del proceso de respiración, proceso de fotosíntesis. Entonces, ese dióxido de carbono también sigue un flujo continuo, que para mal, si no se limita, si no se considera, si no se controla, genera efecto adverso en el planeta. Entonces, dentro de nuestro análisis, un recurso inagotable también categoriza, también agrupa a los compuestos que pueden ser beneficiosos o que pueden ser perjudiciales para el ambiente, porque siguen un ciclo. El ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, los ciclos biogeoquímicos forman parte de este tipo de categoría que son los recursos inagotables a escala humana. Siguen un ciclo. El carbono sigue un ciclo, ¿no es cierto? ¿Verdad? El nitrógeno sigue un ciclo. El fósforo sigue un ciclo. Entonces, los ciclos biogeoquímicos también están considerados aquí. ¿Por qué le considero aquí? Porque siguen una dinámica. Se van renovando constantemente para generar efectos positivos o quizá adversos en el medio, pero son inagotables. Cuando hay un exceso de dióxido de carbono, ¿no es cierto?, empieza a desequilibrarse el sistema funcional de la Tierra y ese desequilibrio afecta a los organismos vivos. Sin embargo, miren, no quiero que ustedes piensen que solamente agua, aire, suelo, flora, fauna, como recursos como tal, están dentro de esta categoría, sino también compuestos que forman parte de los ciclos biogeoquímicos de nuestro planeta. La economía y el medio ambiente siempre son dependientes, ¿ya? Pero también con ello yo les voy a hacer referencia al análisis del dióxido de carbono para que me entiendan mejor. El papel del dióxido de carbono en el planeta, ¿sí? Los combustibles fósiles, ¿de dónde se obtienen? Del medio ambiente. Los combustibles fósiles, ¿de dónde se extraen? Del medio ambiente, ¿no es cierto? Esos combustibles fósiles se queman en el medio ambiente, ¿sí? Estos combustibles fósiles en la economía se queman, ¿sí? ¿Qué produce la quema de estos combustibles fósiles? Produce dióxido de carbono, ¿sí? Y ese dióxido de carbono se acumula en la atmósfera. Este dióxido de carbono es considerado un gas invernadero. Como hay dióxido de carbono en la atmósfera, hay un intercambio de energía entre el medio ambiente y su propio medio, ¿no es cierto?, de difusión del dióxido de carbono. Como hay acumulación del dióxido de carbono en la atmósfera, más rápido se va a calentar la atmósfera y por lo tanto tiene o no tiene una incidencia en los organismos vivos, tiene o no tiene una incidencia en el planeta. Si hacemos un análisis de cómo ha ido acumulándose y cómo ha ido transformándose, ¿no es cierto?, la presencia del dióxido de carbono en nuestro planeta, sabemos que es inagotable. Sigue aumentando, aumenta, aumenta, aumenta. Si aumenta, genera más efecto y se concatena con el crecimiento poblacional. Más población, más generación de dióxido de carbono, más contaminación. ¿Qué tipo de recurso o componente es el dióxido de carbono para la economía? Es un inagotable a escala humana. ¿Podría dejar de ser, podría convertirse, más bien dicho, en agotable? No, porque mientras exista vida, porque mientras exista, ¿no es cierto?, respiración o mientras exista industrias, va a seguir existiendo el dióxido de carbono. Para que ya no haya dióxido de carbono, tendría que detenerse la industria, detenerse la combustión, detenerse la respiración. Y eso es imposible. Entonces, no sé si me hago entender que el dióxido de carbono, por ejemplo, también está en la categoría. A pesar de que no es un recurso como tal, es un compuesto que permanece en el medio. Y esa es la perspectiva de la economía, ¿sí?
¿Qué está permanentemente en nuestro medio? Considérese medio al planeta. ¿Qué está constantemente en nuestro medio? ¿Y qué puede desaparecer? ¿Qué puede eliminarse? ¿Qué se puede agotar? No sé si ustedes me entendieron a qué me refería con que el dióxido de carbono es considerado un recurso o componente potencialmente, ¿sí? Y, bueno, más bien dicho, no potencialmente, un recurso inagotable a escala humana. ¿Me comprendieron, sí o Sí, no? sí, sentido. Sí, profe. Ya. Inge, Di- el metano también estaría dentro de esa categoría de Sí, compuestos, ¿no? también, sí, correcto. Correcto. Y ojo, no es un recurso, vuelvo, insisto, porque el periodo anterior yo les mencionaba la energía eólica, la energía geotérmica, que también les puse en consideración, es decir, la energía solar, pero también, sí, recuerden siempre, quizás esto no les dije el periodo anterior, cada periodo se va, ¿no es cierto?, reforzando. Recuerden, no solamente son recursos, sino compuestos en el medio, inagotables. No estamos hablando de, no estamos en una asignatura que es, por ejemplo, química ambiental. Estamos en economía ambiental. Entonces, la economía le clasifica estos compuestos como inagotables y hay que verle el valor que tienen estos recursos económicos, ¿no es cierto?, para el desarrollo humano. Entonces, el metano, como bien lo menciona Sebastián, es otro caso de ellos, ¿sí? Si hablo de la lluvia ácida, ¿no es cierto? Los SOX. Entonces son compuestos que si mientras aumenta la población, aumenta la industria, van a ser inagotables y van a generar daños. Ahora, dentro de los recursos naturales, ¿no es cierto? Potencialmente, renovables, perdón, renovables, potencialmente agotables, viene una diferenciación con los inagotables. El uso, la definición es que su uso intensivo lleva al agotamiento de estos recursos. Entonces, el uso intensivo del agua, ¿sí? Del agua de consumo, por ejemplo, va ¿a qué? A generar un agotamiento. También tiene que ver con el crecimiento poblacional. Crece la población, disminuye el recurso. Mientras que en los inagotables, en los primeros que les mencioné, crece la población, aumenta el recurso o aumenta el compuesto. ¿Sí? Por ejemplo, en recursos renovables potencialmente agotables, aumenta la población, aumenta el consumo de agua, por lo tanto disminuye el recurso agua en el planeta. ¿Sí? En los recursos inagotables a escala humana, los primeros que les di, aumenta la población y ¿qué pasa? Aumenta el compuesto. Aumenta la población, hay más respiración, hay más generación de CO2, más, ¿no es cierto?, concentración de este componente en la atmósfera, calentamiento global. Por eso es que una alerta y la educación ambiental, la educación sexual forman parte de estos principios de economía. O sea, mientras aumente la población, sí, aumentan este tipo de componentes, perjudica al ambiente y representan un valor. ¿Quién me da ejemplos de recursos renovables potencialmente agotables, que no sea el agua? Renovables. ¿Qué significa renovables? ¿Que también forman parte de un ciclo? Sí, pero son potencialmente agotables cuando hay un uso intensivo de estos. ¿Quién me ayuda con ejemplos? El papel, profe. El papel, Fernando. ¿Por qué? ¿Tú hablaste, Fernando? ¿O quién fue No, quien Inge. habló? ¿Quién fue quien me dijo el papel, por favor? Yo era profe Wilson, es que se me está yendo el internet, no sé si me escuchó. Sí te escucho, Wilson, pero ¿por qué el papel? El papel, ahora sí voy con recurso, ¿no? El papel, ¿por qué agotable a escala humana? No le escucho bien, Inge, creo que es mi internet. Yo sí te escucho, Wilson. Tienes que conectarte, busca una buena cobertura. Yo te preguntaba, ¿por qué tú consideras el papel como un recurso primero? Bueno, hasta que solucione este problema, Wilson. Fernando, por favor, ayúdeme con su ejemplo. Un recurso renovable posiblemente sería los biocombustibles.
Recurso, ¿por qué? Renovable. Sí, renovable. ¿Por qué? Porque, o sea, no es como inagotable, sino es como renovable, porque se puede producir a mucha mayor velocidad de la que se consume, de los cultivos de la caña de azúcar, del maíz, del girasol también creo que se puede sacar. Entonces sí es como recurso renovable. Ya. Ojo, no estábamos hablando de los combustibles fósiles, porque esos son no renovables. Tú estás No, hablando como un biocombustible. recurso, exacto, como un recurso renovable, los biocombustibles. Sí, puede entrar en esta categoría, ¿no es cierto? De hecho, entra en la categoría, no puede, entra en la categoría. Siempre y cuando no sean fósiles. ¿Por qué los combustibles fósiles no entran en la categoría de renovables? Sí, de renovables primero. Sí, yo siempre les hago esta pregunta, si los combustibles fósiles provienen de la degradación de la materia orgánica, ¿por qué no son considerados renovables? ¿Por qué, por ejemplo, el petróleo? Sí, no es considerado, no es considerado, más bien dicho, no es considerado un recurso potencialmente agotable Por el tiempo que por el tarda. Por tiempo su de... regeneración. Exacto, para que el tiempo que tarde en generarse, ¿no es cierto? Para que nosotros tengamos estos combustibles fósiles necesitamos años, cientos, miles de años de degradación, ¿sí? De la materia orgánica, porque es materia orgánica, pero necesitamos cientos de años, no de degradación, de transformación, ¿sí? Entonces, haciendo la relación con el tiempo de vida, con el tiempo o la cronología de nuestro planeta, entonces viene a convertirse en un recurso no renovable por el tiempo en que se genera, perfecto. Pero si hablo de un biocombustible donde hay intervención humana, sí, y si yo les pongo un caso con biocombustible, puede categorizarse en potencialmente agotable. Potencialmente agotable, ¿por qué? Porque si el ser humano deja de producir los biocombustibles, se agotan. Gracias, Fernando. Vamos con... No, ya no vi quién tenía la mano levantada. Aquí tengo Cecia y Natalie. Ya, Sofi, la madera también podría ser porque esta se genera a partir de los árboles, pero si dejamos de plantar árboles se puede agotar. Ay, vamos con recurso, ¿ya? No ahorita con materia, sino con recurso. Analicemos esto bien. Si yo hablo de madera, ¿cuál es el recurso de dónde se extrae la madera? Flora. Ya, flora. ¿Qué pasa si se extrae más de lo que la naturaleza nos da? ¿Se puede agotar? Sí. Sí. Sería un recurso agotable. Ahora, renovable, ¿por qué renovable, Cecia? Porque si seguimos plantando árboles vamos a seguir produciendo madera. Perfecto, muy bien. Entonces, renovable porque se puede, ¿no es cierto? Con intervención del ser humano en este caso se pueden ir plantando más árboles y se puede extraer. Entonces, la extracción tiene que ser menos, ojo, con lo que voy a decir, y esto tiene que ver con la lectura y con las lecturas que vendrán en otras ocasiones. La extracción del recurso tiene que ser menor al crecimiento. Si el crecimiento de la planta es menor a la extracción, es decir, crece menos, extraigo más, se agota, ¿no es cierto? Pero si el crecimiento es mayor a la extracción, es decir, hay más siembra, hay más cosecha que lo que se extrae, es considerado, ¿no es cierto?, un recurso renovable que puede o no puede agotarse. Mientras más intervención humana haya para evitar que se agote el recurso, podremos hablar del árbol, de los bosques, en este caso de la materia, ¿no es cierto?, proveniente del árbol, que es la madera, como un recurso potencialmente agotable. Renovable sí, porque va cumpliendo, ¿no es cierto?, un ciclo de vida, de desarrollo, con tiempos menores a la vida del ser humano. ¿Se acuerdan que en economía yo les decía que el centro del estudio es el ser humano? No más las plantitas ni los animales, sino el ser humano. El principio de economía está directamente relacionado con el desarrollo humano. Sí, humano. Y un último ejemplo, tenía levantada la mano, ya no sé quién más, estaba Cecia y ya no vi quién más. Luis. Yo podría dar. Al igual que la flora, sería la fauna.
Es más complicado. ¿Por qué? Dame un ejemplo. Un ejemplo serían las especies que ya se están extinguiendo o están en peligro de extinción, porque, por ejemplo, la caza de animales, entre más se los caza y no se permite que se reproduzcan, van desapareciendo con el tiempo, hasta llegar a extinguirse, desaparecer, pero si se los deja que se regeneren, podrían salvarse. Ya, perfecto. En este caso, la intervención del humano, ¿cuál sería? Evitar, ¿no es cierto?, la extinción de las especies. Sí, el ser humano no caza más de lo que existe, tranquilamente el recurso es sostenible. Pero ojo, no solamente es cazar. Si el humano no destruye los ecosistemas más de lo que debe, las especies, ¿no es cierto?, faunísticas pueden subsistir. Lo que pasa que existe intervención humana. El humano no es que dice yo voy, todos, ¿no? Yo voy y voy a matar a las plantas o voy a matar a los animales porque quiero. ¿Cuál es el fin? Es utilizar, ¿no es cierto?, el animal o utilizar la planta para fines productivos o para fines de desarrollo humano. Entonces, sin la intención de querer matar a un animal, pero yo quiero construir o ampliar las vías, ¿no es cierto? O generar autopistas en una ciudad, ya estoy terminando, no terminando, perdón, ya estoy afectando o generando un efecto adverso en la fauna, en la flora. No fui directamente contra la flora y con la fauna, pero sí por buscar el desarrollo humano, yo amplié las vías o generar autopistas que hicieron que las especies, por ejemplo, animales migren, que se vayan, ¿sí? Acabaron o destruyeron el hábitat de esas especies. Entonces, si el ser humano no analiza, no controla este tipo de procesos, el resultado final, ¿no es cierto? En este caso de la fauna que tú pusiste de ejemplo, Luis, sería un recurso, ¿no es cierto?, potencialmente agotable. Renovable, ¿por qué? Renovable, ¿por qué? Porque cumplen un ciclo biológico. Nacen, crecen, reproducen. La reproducción, subrayo, la reproducción permite, ¿no es cierto?, este ciclo de renovación, la reproducción. Pero si nosotros consumimos, usamos intensivamente ese recurso, se agota. Así que no es inagotable, en nuestra situación es agotable y potencialmente agotable. Cada vez hay más población, más hambre, necesitamos más comida, cada vez hay más población, más construcción de carreteras, movimiento de la fauna y de la flora. Cada vez hay más población, ¿no es cierto? Más industria, más generación de tóxicos, contaminación en el medio, muerte de las especies. Entonces, ¿los animales son potencialmente agotables? Sí, a pesar de que son renovables. Gracias por tu ejemplo. Y vamos con los recursos no renovables a escala humana, no renovables. A los recursos no renovables les vamos a subdividir en dos categorías. Los recursos reciclables y los recursos no reciclables. ¿Sí? Repito, el tercer grupo eran los recursos no renovables a escala humana, ¿no es cierto? Y dentro de esta categoría tenemos los recursos no renovables reciclables y los no renovables no reciclables. Vamos a pensar un ejemplo de recursos no renovables y luego decimos si es reciclable o no y diferenciamos con los otros dos. Pensemos un ratito en recursos no renovables, ¿sí?, a escala humana. ¿Alguien? Gracias, Cecia. Luis.
Joseph, voy a darles las palabras a quienes todavía no han intervenido, por favor, ¿ya? Tengan alguna para poder participar entre todos. Le voy a escuchar a Joseph. Ya como recurso no renovable, pondría como ejemplo el suelo, porque no renovable, porque nosotros o sea, el suelo no tiene un ciclo, él es del medio por el cual se hacen, o sea, es posible otros ciclos, pero él no tiene un ciclo de renovación. Entonces, si nosotros le contaminamos o le degradamos, pues se va a quedar ahí en ese estado, a menos que hagamos una remediación, pero no tiene un ciclo natural. En cuanto a si es ¿cómo sería? ¿Reciclable o no? ¿Hable? Yo diría que no es reciclable porque, no, o sea, nosotros no podemos remediar, o sea, en primera instancia, si es un suelo contaminado, nosotros no podemos utilizar ese suelo porque no nos serviría para fines lucrativos. Si utilizamos una remediación, no podemos, a pesar de que sea una buena remediación, nosotros no podemos dejarla en su estado original o un estado sano. Entonces, yo le considero que no es reciclable. Ya, gracias. Gracias. A ver, el suelo, vamos a poner, ¿el suelo es un recurso? Sí. Renovable, es que el suelo como tal, los componentes del suelo, ¿cuáles son? ¿No es cierto? Limo, arena, arcilla, que son los granos básicos, ¿no es cierto? Gracias, José. Lino, arena y arcilla, la estructura básica del suelo. Los granos de arena, de limo, de arcilla, ¿pueden renovarse? Complicado, muy bien. Sí, es un no renovable, pero más allá de eso hay que entender la composición. Si yo hablo de minerales, si yo hablo de elementos, como por ejemplo, el fósforo, el nitrógeno, el carbono, el potasio, que son los elementos esenciales del nitrógeno, ¿no es cierto? El nitrógeno, el potasio, el fósforo, el carbono, ellos sí cumplen un ciclo, mi Joseph. Sin embargo, el recurso como tal, el suelo, no. ¿Sí? Más uso del suelo, más destrucción del suelo, agotamiento como tal. Y eso es lo que Joseph nos quiere decir. Perfecto. El suelo es un recurso no renovable, no renovable a escala humana. Y ojo, el agua, nosotros dijimos que es un recurso renovable. El suelo, no renovable. ¿Qué pasa si yo digo oro y plata? ¿Qué son el oro y la plata? ¿Quién me ayuda? ¿Qué son el oro, la plata, por ejemplo, el cobre? ¿Qué son? Elementos. Minerales. Ya, son minerales. Minerales como tal, sí, oro y plata. Minerales, me refiero, aparte de elementos, a los minerales, ¿no es cierto? ¿De dónde extraemos el oro para producir los aretes, para producir los anillos? ¿De dónde? De las minas. Ya, suelo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si hay una sobredemanda de aretes de oro, de pulseras de oro, de estructuras de oro, lo que sea? Hay mucha población y hay mucha demanda de oro. ¿Alguien puede sembrar oro? No. ¿Alguien puede sembrar la plata? Plata, como no me refiero a nuestro dialecto normal, el dinero, no, la plata, el metal plata, metales. ¿Se puede sembrar plata? No, ¿verdad? Entonces, sí, se sobrepasa el uso, la extracción de la plata, del oro, de la tierra, estos se van a agotar. Lo mismo pasa con el petróleo. Si se extrae, si se demanda más petróleo de lo que existen en nuestros yacimientos de la tierra, pues estos se agotan. ¿Verdad? El petróleo es un gran ejemplo. ¿Y por qué se le menciona, le pongo énfasis al petróleo? Porque el petróleo es genera el debate económico, al menos en nuestro país, ¿no es cierto? La principal fuente de ingreso es a través de la venta y comercialización del petróleo, de estos hidrocarburos. Entonces, se agotan si se demanda mucho. Y no es que nosotros podemos decir, vamos a sembrar petróleo. ¿Qué hace el ser humano? Busca alternativas, ¿no es cierto? Busca alternativas que logren mejorar o que logren superar la expectativa de la demanda de petróleo.
¿sí? Todo en nuestro planeta, todo en nuestra, no en nuestro planeta, perdón, casi todo en nuestro diario vivir radica en el uso de petróleo y sus derivados, ¿sí? Yo siempre les digo en clase, si yo como un snack, los colorantes, las pinturas, todo lo que usted vea alrededor suyo está hecho con base en petróleo. Los botones de su blusa, de su camisa, de su pantalón, el jabón, el shampoo, sus carros, los plásticos, todo lo que tenemos, los agroquímicos, todo lo que usamos en nuestra diaria vida es con base en el petróleo y sus derivados. Y este recurso es un recurso que la naturaleza nos da, pero que se agota, que se va a agotar y que no se va a renovar. Tendrá que darse un nuevo ciclo planetario, ¿no es cierto? Se me fue el nombre, en geología se me fue el nombre. No sé si ustedes me recuerdan o si, si me ayudan, porque de seguro saben. Por ejemplo, tiene un nombre específico, la edad cuaternaria de la vida del planeta, tiene un nombre, ciclos geológicos. Pongámosle ciclos geológicos porque no recuerdo. Eras, ya me acordé. Eras geológicas. Entonces tendríamos que esperar una nueva era. De hecho, la ciencia dice que estamos en una nueva era, que es la era de la extinción de la vida del ser humano. Entonces, en esta nueva era, tendríamos que esperar la extinción del ser humano, que pasen miles de años, que se descomponga nuestra materia y que se vuelva a crear petróleo. ¿Y qué pasará después, no? O sea, imagínense, por eso es no renovable. Y si mucho dependemos de ello, si mucho dependemos de los carros con gasolina, con diésel, con súper, y no hay una demanda, ojo con las palabras que estoy usando, no hay una demanda exhaustiva de biocombustibles, entonces va a llegar un momento en que existe un límite, subrayo la palabra límite o pongo énfasis en la palabra límite. Todo lo que acabamos de hablar en clasificar a los recursos, entender esa clasificación, está asociado con límites, límites del crecimiento. De hecho, en su sílabo, la última unidad está asociada a límites de crecimiento y pobreza y desarrollo, ¿sí? Esto les va a permitir comprender la última unidad. Límites. Todos estos recursos tienen límites, ¿sí? Y mientras más limitado es un recurso, más valen, más le valoramos a veces. Por ejemplo, yo les contaba, hay países, sí, vamos al conocido, vamos al continente africano. En África existen sectores donde el agua, ¿no es cierto? Yo les contaba, es el pago de una jornada laboral, ¿sí? Existe un video que les he de compartir que se llama El monopolio del agua, les mencionaba, donde la paga para el trabajador son 2 botellas de agua. Aunque en nuestra condición eso parezca utópico, sí, extraño, esto en nuestro planeta sí es real. Mientras muchos tenemos agua, desperdiciamos, abrimos la llave y nos lavamos la boca con el agua del grifo, ¿no es cierto?, abierta. En otros países ni siquiera pueden lavarse los dientes, porque ni siquiera tienen para tomar. ¿Qué es más vital, lavarse los dientes o tomar agua para saciar la sed? Es imposible, o es difícil responder, ¿no es cierto? Porque si tú no te lavas los dientes, no llevas asepsia, ¿no es cierto? O una higiene personal, pues te vas a enfermar y eso te va a llevar a la muerte. Pero si no tomas agua, no te hidratas, también te lleva a la muerte. Hay países en los que realmente escasea, subrayo esta palabra, escasez, ¿sí? Entonces valoran más al recurso. ¿Qué pasaría si en Ecuador, no qué pasaría, qué es lo que está pasando en Ecuador? Cuando la extracción, ¿se acuerdan de la producción que decía primero se explora, luego se extrae? Cuando la extracción del petróleo, ¿sí?, es abundante porque otros países nos quieren comprar petróleo, la demanda, subrayo demanda, la demanda es amplia, entonces extraemos más petróleo. Pero como esta es no renovable, entonces nos vamos a quedar sin nada. ¿Y qué va a pasar con la actividad económica de las personas?
Al principio, mientras más vendemos petróleo, más economía se mueve, ¿no es cierto?, en nuestro país. Pero ¿y qué pasa cuando ya no tengamos que vender? Cuando el stock, subrayo stock, cuando el stock de petróleo disminuye en nuestro país. Y cuando se habla de stock, lectura que ustedes hicieron, cuando se habla de stock, cuando la extracción supera el crecimiento. Cuando la extracción supera el crecimiento, estamos hablando de no sostenibilidad, estamos hablando entonces de agotamiento. ¿Sí? Entonces, por eso se buscan alternativas, por eso se buscan los combustibles fósiles, como nos mencionaba el compañero, se buscan otras, ¿no es cierto?, estrategias para reemplazar o al menos acercarnos al reemplazo de lo que nosotros estamos acostumbrados como seres humanos. Tal es la desesperación del ser humano y tal es la capacidad del ser humano también que sabe que del agua salada se puede convertir agua dulce a través de un proceso de ósmosis inversa, pero cuyo proceso es demasiado costoso que solamente lo podrán desarrollar aquellos países que realmente puedan pagar ese costo. ¿Ya? Sí es posible transformar agua salada en agua dulce, pero el costo de esa transformación es, o ese valor a pagar, ¿ya? De esa transformación es lo que muchos grupos humanos no tienen o no están dispuestos a pagar porque no tienen. Y no es en vano cuando se habla de la famosa guerra por el agua, porque es que sí es así. Entonces, con estos comentarios, con estas perspectivas que yo les doy, hay que entender la importancia de clasificar a los recursos, ¿no es cierto? Si son agotables, inagotables a escala humana o son no renovables. Ahora, entre un reciclable y un no reciclable. El metal, plomo, plata, oro, ¿se pueden reciclar? Sabemos que son no renovables, pero sí se pueden reciclar. ¿Sí? Se pueden reciclar. Pero ¿quién recicla? El ser humano. Entonces, para la economía, todos los recursos son importantes o son objeto de estudio, pero los no renovables, reciclables son aún más. Cromo, plomo, plata, por ejemplo, son no renovables, pero son reciclables. Y ese proceso de reciclaje tiene un valor agregado. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuán importante es para el ser humano ese proceso de reciclaje? ¿Ya? Ahora, si yo les digo, hablemos de plástico, ¿sí? Plástico. El plástico es un producto de la actividad antropogénica, es un recurso que ha creado el ser humano. No un recurso, es un proceso, es un producto proveniente de un proceso. Es un producto proveniente de un proceso de producción, ¿no es cierto? El plástico. Pero el plástico se convierte en recurso, sí, cuando se va a transformar o se va a utilizar en otro proceso. Es un recurso secundario. Plástico, como ejemplo. ¿El plástico primero qué es? ¿O en qué categoría entraría? ¿Renovable? ¿No renovable? No renovable. ¿Reciclable o no reciclable? Reciclable. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un exceso de producción ahora? Al contrario de los otros casos, decíamos se agota. Ahora yo tengo más plástico de lo que se debería generar. Atiéndanme bien, por favor. Hasta el momento yo había hablado de agotamiento. Pero ¿qué pasa si tengo ahora más plástico de lo que debería existir? Todos hemos escuchado de la contaminación por causa del plástico. Hay varias técnicas que transforman, ¿no es cierto?, el exceso de plástico en energía. Por ejemplo, uno de ellos se llama pirólisis, que transforma el plástico con altas temperaturas ¿en qué? En combustible o en subproductos. El proceso de pirólisis tiene un costo elevado. Requiere, ¿no es cierto?, procesos muy especializados. Recicla el plástico,
y le convierte en un biocombustible o le convierte, ¿no es cierto?, en un subproducto. Muchos utilizan los subproductos del proceso de pirólisis en fabricación de mampostería para construcción de casas, por ejemplo. Pero todo ese proceso, todo lo que les acabo de mencionar ahorita, requiere recursos. ¿Por qué el Ecuador, sí, no utiliza la tecnología de pirólisis como la más empleada para solucionar el problema de la acumulación de plásticos en nuestro medio? Porque tiene costo, y es un costo elevado, y requiere de factores de producción de última tecnología. Entonces no es tan fácil. ¿Se puede hacer? Sí, pero no es tan sencillo. Entonces nos vamos con las estrategias o las técnicas convencionales, que es el confinamiento en el relleno sanitario, el taparles, ¿no es cierto? El cubrirles con material, perdón, de la redundancia, de cobertura, y hasta ahí llegamos. Miren cómo la economía busca esas estrategias. Y esa es la que nos marca la diferencia, ¿no?, entre desarrollo y vías de desarrollo, por no decir subdesarrollo. Los stocks y flujos ahora. Voy a compartir la pantalla porque ya estoy hablando mucho y ustedes están, que me van a confundir. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Sí, ingeniero. Ya. Van a observar lo que voy a hacer en este momento. Voy a aterrizar todo lo que mencioné en algo. Todo lo que he hablado, porque hablé mucho, y ya no me están entendiendo, yo siento eso. Entonces, todos estos recursos se van a centrar en dos términos. Esto ya no les es desconocido para ustedes, ¿no es cierto? ¿Ya? La clasificación de inagotable, de potencialmente agotable o de no renovable a escala humana va a depender del stock y del flujo. ¿Con qué vamos a asociar stock? ¿Sí? ¿Qué será un stock? ¿Qué es un stock? Algo que se agota. ¿Perdón? Algo que se agota. Algo que se agota, ¿ya? Vamos a definir un stock, ¿sí? Un stock es la cantidad que existe en un determinado momento y que existe, ¿no es cierto? Ojo, stock es la cantidad que existe, ¿cantidad de qué? De recurso, que existe en un determinado momento. Cantidad de recurso que existe en un determinado momento. Yo voy a ponerles aquí abajito las definiciones. Entonces, vamos a partir con stock, ¿no es cierto? Pero yo no les pongo la palabra completa para que ustedes vayan tomando sus apuntes. ¿Qué les dije que era un stock? Es la cantidad de un recurso en un determinado momento. ¿Cuál es el stock de agua, de agua dulce en la actualidad en el Ecuador? ¿Cuál es el stock de plomo y plata en el suelo ecuatoriano o en el territorio ecuatoriano? ¿Sí? Es decir, ¿cuál es la cantidad de plomo, de plata, cuál es la cantidad de agua, cuál es la cantidad de petróleo que existe en nuestro territorio? Entonces, stock siempre va a ser cantidad, ¿sí?, en tiempo. ¿Y qué viene a ser flujo? Es la cantidad también, miren la semejanza, stock es cantidad, flujo es cantidad, pero es la cantidad existente por periodo de tiempo. Stock es la cantidad existente en un momento determinado, la cantidad existente hoy, ¿sí? Stock es la cantidad existente de petróleo hoy. Flujo es la cantidad que existió desde 1990 hasta el 2022. Flujo es la cantidad que existe por periodo de tiempo. No sé si me hago entender la diferencia, por favor. ¿Sí o no? Confírmenme.
¿Puedes repetir lo de flujo, Sofi, por favor? Ya, correcto. Déjenme, les escribo y les repito, ¿ya? Déjenme les arreglo esto y con gusto les procedo a explicar, sino que quiero hacerme entender mejor. Listo. Con los dos colores se diferencian, ¿no es cierto? Para poderle explicar flujo, necesito explicarle stock. Stock, ¿cuál es la cantidad de petróleo que existe actualmente en el Ecuador, que existe hoy en el Ecuador? O que existió ayer en el Ecuador, o que existió el mes pasado en el Ecuador, ¿ya? La cantidad de petróleo, como ejemplo, en un momento determinado. Flujo también es la cantidad, fíjense que la palabra es la misma, cantidad y cantidad. ¿Cuál es la diferencia? Que el flujo es la cantidad que existe en un periodo. Periodo no es el momento, sino es en un como plazo, en un conjunto de tiempo. Entonces, escúcheme, ¿cuál es o cuál fue la cantidad de petróleo desde el 1992 hasta el 2022? Entonces, estoy hablando de un conjunto de tiempo, de un plazo, periodo plazo, ¿no es cierto? ¿Ya? En un tiempo, en cambio, me estoy refiriendo, ¿cómo le pongo aquí? Cantidad en el tiempo. Fijo. Repito, plazo, un conjunto de fechas, un conjunto de tiempos. ¿Sí? Stock, en cambio, tiene que ver en el momento. Una vez más, ¿cuál fue la cantidad de petróleo que existió en el Ecuador en el yacimiento XYZ de 1980? Entonces, en 1980, ¿cuál fue el stock de petróleo? Ahora, ¿cuál fue el flujo de petróleo en el Ecuador desde 1980 hasta el 2000? Es un plazo de tiempo, es un conjunto de tiempo. No sé si me hice entender la diferencia. Gracias, gracias, Sebastián. ¿Quién me preguntó? ¿Fuiste tú, Sebastián? No, Inge, yo no le he hecho Gracias. ninguna pregunta. Es porque no vi quién me preguntó. ¿Quién me dijo que repita, por favor? ¿Aló? ¿Quién me pidió que repita, por favor? ¿Me da el nombre? ¿Luis? No, Fernando. Fernando. ¿Y Fernando por qué no responde? Fernando. Fernando. Diga, mije, disculpe, tenía problemas, no se me prendía el micrófono. ¿Tú lograste escuchar la diferencia? Estaba respondiendo a tu inquietud. No, Inge, se me cortó justo ahí, entonces recién estoy recuperando la conexión. Eso fue mi culpa. No se preocupe, yo reviso No importa, esta. solo rápido, ¿no? Flujo tiene que ver con plazo, con periodo. Stock tiene que ver en el momento. ¿Sí? Sí, Inge. Ya. ¿Cuál fue la cantidad de petróleo desde 1980 hasta el 2020? Eso es flujo. Stock, ¿cuál fue la cantidad de petróleo en 1980? En ese momento. ¿Estamos? Sí, Inge. Ya, esa es para hacerte más corto la respuesta, esa es la diferencia entre stock y entre flujo. El stock y el flujo se relacionan, ¿sí? Siempre hay una relación entre stock y flujo. Voy a ponerles una figura, ¿sí? Para poder entender. Denme un ratito y les comparto esta figura en
el PowerPoint. ¿Ya? Yo les estoy diciendo que los stocks y los flujos se relacionan, ¿no es cierto? Entonces, miren, para que podamos decir, hablar del stock es el momento, esta imagen yo le voy a ir modificando. El stock es hoy, o fue ayer, o fue el momento determinado, ¿no es cierto? Yo quiero que ustedes me estén atendiendo porque si no, no me van a comprender lo que voy a poner. ¿Verdad? El stock tiene que ver con un tiempo fijo. Aquí, en cambio, yo digo, ¿cuál fue el flujo de petróleo para tener el stock actual? Estoy aquí en el año 2022, ya, por ejemplo. Y yo me pregunto y digo, ¿cuál fue el flujo de petróleo desde 1980 al 2022? Hasta llegar acá. ¿Y cuál será el flujo de petróleo desde el 2022 hasta el 2030? ¿Sí se dan cuenta por qué el stock se relaciona con el flujo? No sé si me hice entender. ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? ¿Alguien que hable? Es que si alguien no me dice, si alguien me dice no, yo repito. Y si ustedes se quedaron callados, yo voy a asumir que sí se comprendió. Bueno, No sé, yo no entendí. perdón, Luis, Yo no entendí eso. ¿qué no entendió? En sí, la relación del flujo con el stop, lo de los años desde 1080 a 2002, que sería el flujo de entrada, y de 2022 a 2030, Para el flujo yo, de salida. perfecto. Para yo saber cuánto petróleo tengo acá, en este cuadrito, ¿no es cierto? Para yo saber cuánto petróleo tengo acá, ¿tengo o no tengo que analizar cuáles son los cambios que sufrió el petróleo en nuestro país tiempo atrás y cuáles serán las consecuencias de aquí en adelante? ¿Sí o no, Luis? Sí, profe. Ya, entonces, el flujo tiene que ver con lo que pasó, ¿sí? En el tiempo. ¿Cuál fue? Yo por eso les puse como ejemplo. ¿Cuál fue la cantidad de petróleo extraído desde 1980 hasta el 2022 para poder entender qué es lo que tengo ahora? Y las consecuencias, con lo que tengo ahora, con el stock actual, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? Si yo digo, el petróleo en el Ecuador está siendo muy demandado por Estados Unidos, requieren bastante petróleo ecuatoriano. Entonces, si yo soy quien tiene que hacer un análisis económico, digo, a ver, ¿qué es lo que pasó en la historia? ¿Qué es lo que pasó con las entradas de petróleo del Ecuador? ¿Qué es lo que pasó desde el inicio de la extracción petrolera en el Ecuador hasta la actualidad? ¿Y qué es lo que va a pasar de aquí en adelante si nosotros seguimos explotando el petróleo en nuestro país? Entonces, los flujos son los movimientos que se dan de un momento a otro en un plazo definido, mientras que el stock es la cantidad que tengo actualmente. Casi siempre el stock se da en el momento, por eso yo les puse el año 22, pero pude haber puesto 2020, 2018, ¿cuál fue el stock? ¿Cuál fue la cantidad fija de petróleo en ese tiempo? Pero para poder analizar eso, tengo que analizar todos los cambios que ha sufrido el recurso en el tiempo. Si yo digo, ¿cuál es la cantidad? No voy a hablar de un recurso, fíjense. Inge, ¿Cuál es? Dígame. ¿le podría decir yo un ejemplo de esto? Claro. Podría ser la elaboración de la mermelada, un determinado tiempo, yo que sé, de 7 a 8 p.m. El flujo de salida sería ya el producto final, mientras que el flujo de entrada sería la materia prima.
A ver, flujo de entrada de la materia prima. Sí, eso estás tú analizando el proceso de producción, porque acordémonos que en el proceso de producción decíamos, ¿no es cierto? Entradas, proceso y salidas. Sí, pero para no abrirme mucho, para que me logren entender los compañeros lo que estoy refiriendo con stock y con flujo, la diferencia entre stock y flujo, podría utilizar tu ejemplo de la mermelada y decir, si yo fuese una fábrica de producción de mermelada, dijese, ¿cuál es el stock de mermelada en la actualidad? Sí, hoy 25 de abril del 2022. ¿Cuál fue el flujo de producción de mermelada en el mes de marzo? ¿Cuál va a ser el flujo de producción de mermelada en el mes de mayo? No sé si me hago entender, Wilson. Sí, 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 lo entiendo. Ya, ¿no es cierto? Entonces, deslindándonos un poquito de lo que fue la definición y la descripción de producción en las clases anteriores, que sí sirve mucho analizar stock y flujos, ya, yo lo que quiero ahorita es que me entiendan la diferencia de los conceptos. Stock en la actualidad y flujo, los cambios o la cantidad de producto o de bien o de servicio en el tiempo. Hasta promoción válida de helados pingüinos hasta agotar stock, hasta que se acabe el producto. Entonces, ¿cuál es el stock de las paletas con promoción de pingüino en la actualidad? Hay 1000 paletas en promoción actualmente, ¿sí? ¿Cuántas paletas en promoción ya se han consumido desde que inició la promoción? ¿Cuántas paletas, eso sería el flujo, ¿no es cierto? ¿Y cuántas paletas nos queda de aquí en adelante hasta que se acabe o que se agote el stock? En términos generales, para hablar de stock y de flujo, tengo que hablar, siempre tienen que estar relacionados los dos. Tengo que analizar tiempo presente y tengo que analizar tiempo pasado y tengo que analizar tiempo futuro. El tiempo pasado, y esto también les voy a poner aquí en la pizarra, fijaránse que aquí está la respuesta a lo que ustedes me están preguntando. Los flujos me permiten entender el pasado y el futuro. El stock me permite comprender el presente. ¿Qué pasa si nuestro presente, ojo, porque también yo les decía, ¿cuál fue el stock de 1992? Me van a decir, Sofi, pero 1992 ya no es el presente, pero es que el estudio se va a centrar en 1992, ese va a ser el punto de estudio. Antes de 1992, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después de 1992? ¿Sí? Entonces, ojo con ello, por favor. Esto no está en los libros. Ustedes no van a encontrar pasado, presente, futuro. Esto estoy explicando para hacerme entender la diferencia entre flujo y stock nada más. Generalmente, nosotros nos ubicamos en el tiempo. Cuando nos ubicamos en el tiempo, estamos fijos, hablamos de stock. Cuando nos trasladamos al tiempo antes de ese momento, flujo de entrada. Y cuando nos colocamos después de ese momento, flujo de salida. ¿Sí o no? Bueno, espero que me hayan comprendido, ¿sí? A los stock, vamos con más características. Estudiamos las cantidades acumuladas. O el stock tiene que ver con cantidades acumuladas. ¿Sí? El stock siempre tiene que ver con cantidades acumuladas. Mientras que los flujos, chicas y chicos, ¿sí? Tienen que ver con cantidades por periodo. No se olviden que ya les dije que es un periodo, ¿no? Esta es la clave.
Esta es la clave para que ustedes puedan entender flujo y stock. Periodo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Les escucho. ¿No? No sube. Ya. Vamos a poner un caso, ¿sí? Gracias. Les voy a poner aquí en la siguiente lámina. En un ratito les voy a colocar un caso que lo vamos a estudiar. Ya, vamos a analizar. Si un tanque de agua que tiene un grifo, ¿no es cierto? Un tanque, imagínense un tanque de agua. Es más, le voy a poner imágenes. Déjenme poner imagen. Aquí tengo un hito. Yo creo que este está bien. Ya les copio la imagen. Ya. Si un tanque de agua, ¿no es cierto?, que tiene un grifo, este grifo va a regular la entrada, ¿no es cierto?, de líquido. Y hay un desagüe que regula su salida. Entonces, aquí ustedes ven el desagüe, ven la salida. Pero antes de este tanque, aquí va a haber, ¿no es cierto?, una entrada. Para que el agua se acumule aquí, en este tanque azul, ¿qué necesitamos? Llenar el tanque. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Si un tanque de agua, este es el tanque de agua, si un tanque de agua que tiene un grifo que regula la entrada de líquido, que está acá, perdón, y tiene un desagüe que regula su salida, este es el desagüe, para incrementar el agua del tanque, ¿qué deberíamos hacer? Vamos parte por parte. Para incrementar el agua del tanque, ¿qué deberíamos hacer? Cerrar el desagüe. La salida. Aparentemente, no aparentemente. Nuestra lógica, ¿qué nos va a decir? Para incrementar el agua, ay, perdón, para incrementar el agua del tanque, yo tengo que cerrar, ¿qué? El desagüe, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, tengo que cerrar aquí. Este me va a permitir a mí irme moviendo para ir entendiendo. Entonces, si yo quiero incrementar el agua de mi tanque, ¿ya? Si yo quiero incrementar el agua de mi tanque, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cerrar este desagüe que regula la salida, ¿verdad? Pero fíjense, para incrementar el stock, aquí utilicé la palabra stock, para incrementar el stock de agua del tanque, ¿qué es lo que debo hacer? Su respuesta ya está. Debemos cerrar, ¿no es cierto?, el desagüe. Debemos controlar que el agua se siga escapando. ¿Hasta ahí me están entendiendo? Por favor, me confirman sí o no. Entonces, Sí, ¿y qué también debería hacer? Ya, perfecto. Yo les digo, sí, está muy bien. Deberíamos cerrar este grifo, este desagüe. Pero ¿qué también deberíamos hacer? esperar un determinado tiempo hasta que se llene este. Ya, muy bien, pero y para esperar, o sea, tenemos que esperar un tiempo para que se llene el Abrir tanque, un poco pero ¿qué más el necesito? grifo. Exacto, necesito abrir el grifo de entrada, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿De qué me sirve a mí cerrar? Ay, necesito una X. Símbolos, símbolos, símbolos. Déjenme buscar un símbolo. Auxilio, auxilio, ya. ¿Debería yo cerrar el grifo, pero necesitaría abrir? O sea, necesitaría cerrar el desagüe, me confundo con los términos, perdón. Necesitaría cerrar el desagüe y necesitaría abrir el grifo, ¿no es cierto? Para que entre más agua. ¿Qué opinan ustedes, sí o no? Sí, Ya.
Entonces pongamos un visto ahí. Entonces yo necesitaría ¿sí? Yo necesitaría abrir el grifo, el visto va a representar abrir el grifo y también necesitaría cerrar, la X significa cerrar, el desagüe. Entonces, obviamente con lo que dijo el compañero, abro el grifo y debo dejar, ¿no es cierto? Debo esperar un tiempo para que en el tanque se llene. Es así como yo incremento el stock de agua en el tanque. Así de simple. Tengo un tanque y quiero incrementar el stock de agua en el tanque. Entonces, ¿qué debo hacer? Cerrar el desagüe y abrir el grifo. En algo tan simple, en un ejemplo tan simple, nosotros podemos relacionar lo que pasa con los recursos naturales. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero reducir el stock de agua? Ahora ahora viene la siguiente pregunta. ¿Qué pasa aquí era incrementar, ¿no es cierto? Aquí era incrementar el stock. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero reducir el stock? ¿Quién me ayuda con la respuesta? Abriría el desagüe. Exacto. Entonces, vamos a hacer esto. Si yo quiero reducir el stock de agua, entonces, ¿qué hago? Lo contrario, ¿verdad? Cierro el grifo. Cierro el grifo y abro el desagüe. ¿Me entendieron hasta ahí? Alce la mano quien no está entendiendo lo que estoy explicando en este momento. ¿Y se está sobrecalentando mi computadora? ¿Suena? Entonces, asumo que todos me están comprendiendo porque nadie me dice nada, ¿no es cierto? Entonces, y miren cómo es de sencillito entender el stock. Incrementar el stock, reducir el stock. Fíjense ahora, cantidad de agua en el momento. Quiero reducir el stock, quiero reducir la cantidad de agua en el tanque. Cantidad en este momentito. Quiero reducir el stock, la cantidad de agua en este momento, abro el desagüe. Quiero incrementar en ese momento el stock de agua en el tanque, cierro el desagüe, abro el grifo. No está difícil, ¿no es cierto? Vamos a aumentar este caso porque vamos a seguir en el caso. Voy a ponerles otro argumento. El mismo tanque de agua. Ay, no. Ya. Ahora, ¿qué pasa, chicas y chicos, si yo digo lo siguiente? ¿Ya? Si el tanque está vacío inicialmente, al inicio no tenía agua, ¿no es cierto? E ingresan 200 litros de agua por hora.
El tanque está vacío inicialmente y a ese tanque ingresan 200 litros de agua por hora y el desagüe está totalmente cerrado. Después de 1 hora, el stock de agua en el tanque será, ¿cuál será el stock? Vamos a calcular el stock. Está al inicio vacío, ingresan 200 litros de agua por hora, el desagüe está cerrado por ¿no es cierto? Está cerrado, 200 litros por hora, después de 1 hora, ¿cuál será el stock? 200 litros. 200 litros. 200 litros. Correcto, ¿no es cierto? Parece facilito, y es facilito, pero parece que estuviéramos diciendo lo mismo, pero ya van a entender la diferencia aquí entre flujo y stock. Entonces, la respuesta sería 200 litros como stock, ¿verdad? Ya, el stock, 200 litros. ¿Y por qué yo digo stock? Porque yo sé que el desagüe está cerrado y después de 1 hora, 200 litros. Y ahora, y si yo de este párrafo quiero saber cuál fue el flujo, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cuál fue el flujo? Flujo de entrada sería en este caso. Esto, 200 litros, sabemos que es el stock. Podría ser de 0 a 200. El flujo es en un periodo de tiempo, ¿no es cierto? El La flujo hora vendría... No, el flujo tiene que ser igual en litros. ¿Cuál fue el flujo? Pero en un periodo de tiempo. 200 litros por hora. Exacto. 200 litros hora fue el flujo. Flujo de entrada. Fíjense la diferencia entre stock y flujo. El stock, 200 litros después de 1 hora. El flujo fue 200 litros por hora. ¿En cuánto? ¿En qué periodo? En 1 hora. Fue 200 litros el flujo en un periodo de hora. Sí, 200 litros hora. ¿Sí? ¿Qué pasa si ahora le cambio? Y les digo, si el tanque está vacío inicialmente e ingresan 200 litros de agua por hora y el desagüe está totalmente cerrado después de 2 horas, ¿cuál fue el stock? 400. 400. 400 litros. Después de 2 horas, ¿por qué 400? Porque estuvo abierto por 2 horas. Ya, perfecto. Ya, ahora, ¿y cuál sería el flujo? 200. El flujo, 200 litros por hora. El 200 litros por hora. El flujo fue 200 litros por hora. ¿En qué periodo de tiempo? Estuvo abierto 2 horas y ingresó 200 por cada hora. Exacto. El periodo fue 2 horas. Entonces yo les digo, redáctenme cuál fue el flujo. El flujo fue 200 litros por hora y esto en 2 horas, ¿cierto? Hubo un periodo de 2 horas, pero el flujo fue 200 litros por hora en un periodo de 2 horas. ¿Cuál fue el stock después de las 2 horas? 400 litros. No sé si se entendió entre flujo y stock con esto. Levante la mano quien aún no entiende, por favor, sin problema. Inge, Dígame. y por ejemplo, para hablar del flujo de salida, ¿podría variar el flujo? Claro, ¿de qué va O a sea, en depender? vez de decir, o sea, en la entrada es 200 litros por hora y en la salida podría ser 100 litros por hora. Claro, la salida puede ser 100 litros por hora. ¿De qué va a depender el flujo de salida? Del nivel de la llave, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo la llave ya le tengo en el tanque, ya tengo la llave en el tanque, ¿no es cierto? Sabemos que tenemos 400 litros en stock. Pero yo abro el grifo de salida, yo abro el desagüe pongo a medio abrir, ¿no es cierto? Pongo a medio abrir. ¿Va o no va a variar el flujo de salida? Oliver.
Sí, que lo que pasa es que estaba confundido que tenía que ser el mismo flujo. No, el flujo de salida va a ser, va a salir los mismos 400 litros, tiene que salir, ¿sí? Entró en 2 horas. El flujo de entrada, ¿no es cierto? El agua entró en 2 horas, perdón la redundancia, pero puede salir en más horas, pero tiene que salir los 400 litros mismo. O sea, la cantidad tiene que salir. 400 litros, si yo abro la llave, ¿sí? Si yo abro la llave, esos 400 litros del tanque se tienen que vaciar. Mi intención es vaciar el tanque. Entonces, abro el grifo. Si abro totalmente el grifo, la salida va a ser igual a la entrada en el tiempo. ¿En cuánto tiempo entró los 400 litros? En 2 horas, ¿no es cierto? Entró en 2 horas. Si yo abro totalmente el desagüe, ¿en cuánto tiempo podría salir esos 200 litros? Esos 400 litros, perdón. Si abro totalmente la llave, entró 400 litros en 2 horas. Ahora ya está el agua en el tanque. Yo quiero analizar el flujo de salida. Abro totalmente el desagüe. ¿En cuánto tiempo se demoraría en evacuar esos 400 litros? 2 horas. 2 horas si es que es la misma llave, la de entrada y la del desagüe. Perfecto, muy bien, Cecia. Yo no puedo decir que sean 2 horas mismo, porque puede ser que la llave de entrada tenga mayor diámetro que la de la salida, ¿sí o no? La entrada tenía un diámetro mayor, por ejemplo, que el de la salida. Entonces, yo la entrada sé que se demoraron en 400 litros en 2 horas. ¿Por qué? Porque yo sé que el diámetro era X. Pero, ¿qué pasa si analizo la salida? El diámetro de salida es menor. Ya no es 1 pulgada, es media pulgada. ¿Cuánto tiempo se demoraría en salir? El doble, serían 4 horas. Pero de que salen los 400 litros, salen los 400 litros. ¿Me hice comprender, Oliver? Sí. Ya, Y entonces, si, por ejemplo, saliera, como le dije, los 100 litros por hora, en este caso saldrían en 4 horas. si fueran los 100 litros por hora, claro. Pero todo depende de qué, de las características de la salida. Todo depende, es que hay que analizar cómo entra y hay que analizar cómo sale. Por eso el flujo de entrada tiene sus propias características, el flujo de salida tiene sus propias características. Vamos con lo que yo les explicaba en el proceso de producción al inicio. Voy a producir quesos, ¿sí? Cuando hacemos un balance de masa, lo que entra es igual a lo que sale, pero no de la misma manera. O sea, si hablo de cantidades, cantidad, lo mismo que estoy haciendo ahorita, cantidad debe ser, si ingresaron 400 litros, deben salir 400 litros, ¿sí o no? Para que exista un balance. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Chicos. Sí. Ya, lo que entra es igual a lo que sale, eso no queda duda. En cuanto a cantidad, si entraron 400 litros de agua, tienen que salir 400 litros de agua, pero estoy produciendo quesos, por ejemplo. Entraron 400 litros de agua a mi proceso de producción. La profe nos dijo que deben salir 400 litros de agua, pero no van a ser las mismas características del agua inicial. Al principio entraron 400 litros de agua en condición natural y al final salieron 400 litros de agua, pero en parte del agua se quedó en el queso, salió como producto, agua en el queso. Otra parte de los 400 litros salió como agua residual del proceso de lavado, otra cantidad de agua, ¿no? Otra parte del agua de los 400 litros salió como agua residual de la salmuera. Otra parte de agua salió como agua evaporada. Pero al final, si yo sumo todo eso, me va a dar 400 litros. Pero salió diferente a lo que entró. Oliver, ¿me hice comprender? Y compañeros, perdón que le diga Oliver. Sí. Ya, entonces, a ese punto que aún no llegaba, pero tú ya te me adelantaste en la pregunta, quiero llegar. Los flujos de entrada
en cantidad, porque acordémonos la definición, cantidad, ¿sí? Las cantidades deben ser las mismas. La cantidad que entra debe ser igual a la cantidad que sale. Pero la forma en la que entra no necesariamente es la misma a la forma en la que sale. ¿Sí? El stock va a estar en el centro siempre. ¿Sí? La entrada y la salida es lo que varía. ¿Y eso qué tiene que ver con ambiente? ¿Qué tiene que ver con economía? ¿Qué tiene que ver con producción? Mucho. ¿Cuál es el flujo de recursos para producir madera? ¿Sí? Entraron 1000 árboles para producir 100 muebles. Me invento, entraron 1000 árboles para producir 100 muebles. ¿Sí? Yo quiero saber, como centro, ¿cuál fue el flujo de madera? ¿Cuál fue de entrada de madera? No puedo decir cuál fue la entrada de madera, sino que la materia prima. ¿Cuál fue el flujo de árbol? ¿Cuál fue el flujo de entrada? ¿Cuál fue el stock de madera? ¿Y cuál fue la salida de la producción de madera? Si eso traslado a lo que hablamos las clases pasadas en producción. Entonces, la cantidad de árboles que entraron al proceso eran 1000 árboles, ¿no es cierto? Se produjeron en stock 100 muebles y salieron 1000 árboles entre muebles, entre residuos, entre trazas, entre otros componentes. Pero 1000 árboles entraron, salieron 1000 árboles, pero esos 1000 árboles ya no se llaman árboles, ¿sí? Ahora están transformados en muebles y en residuos. Pero en balance, la cantidad de la composición del árbol tiene que ser igual a la salida de composición del árbol. Simplemente varía la forma. Entraron 1000 árboles en bruto, salieron 1000 árboles transformados en producto. Esos 1000 arbolitos salieron como madera, como muebles, como escritorios, como sillas, como acerrín, como viruta, como polvo. Pero al fin, en balance es lo mismo. ¿Sí me hice entender ahí? Chicas y chicos, escriban en el chat sí o no, por favor. Solo escriban en el chat sí o no. Quien ya escribió en el chat sí o no, por favor registre su asistencia en el aula virtual. Ya, yo veo que la mayoría me pone que sí. Mientras van registrando su asistencia, yo continúo, ¿ya? Ahora, voy a ponerles una relación. Y esto nos llevará la clase del miércoles también, ¿no? En entender. Esto tiene que ver con oferta, con demanda y punto de equilibrio. Yo les voy a poner ahorita una relación en una nueva diapositiva. Con esto termino hoy y les hago una consulta también. Stock final es igual al stock inicial más entradas y menos salidas. ¿Sí? Vuelvo a copiar la imagen.
Stock final es igual al stock inicial más entradas y menos salidas. El stock perdón. Fíjense lo que estoy escribiendo aquí, por favor, en el gráfico. Ya. No es lo mismo stock inicial que flujo inicial o flujo de entrada. No es lo mismo. Ustedes ya saben que stock no es lo mismo que flujo. Ya eso espero que haya quedado claro. En este gráfico yo puedo decir, el stock inicial, el proceso va a ser, como ejemplo, producción. No. El stock de, dígame un producto. Mermeladas, me dijo un compañero, ¿no es cierto? Ya. El stock de mermeladas. ¿Cuál fue el stock inicial de mermelada y cuál fue el stock final de mermelada? El stock inicial no puede ser la mermelada como tal, ¿no es cierto? Porque aquí hay la mermelada. ¿Cuál fue el stock inicial para la producción de mermelada? Entonces, generalmente, al stock inicial, yo le asocio con la cantidad les voy a hacer más grande. Si mi fábrica es la fábrica de mermeladas, entonces yo digo, a ver, Sofía, vamos a producir mermeladas. Hoy, 25 de abril, yo voy a producir 100 frascos de mermeladas. ¿Cuántas mermeladas cuento ahora? ¿Con cuántas mermeladas cuento ahora? 25 de abril. Y digo, yo hoy, 25 de abril, cuento con 20 frascos de mermelada. Ige, y si no tuviésemos esos 20 frascos de mermelada, ¿cuál sería el flujo de entrada? En Y ese no, caso serían los ahí serían ingredientes. materia prima. Los flujos de entrada tienen que ver con materia prima. Ya voy a Ya. explicar eso. Ahorita les explico eso para terminar esta clase. Entonces, miren, digo, yo voy a producir hoy, 25 de abril, 100 frascos de mermelada. Mi stock de 25 de abril debe ser 100 frascos de mermelada. Voy a revisar los stands y digo, ¿con cuántas mermeladas, con cuántos frascos de mermeladas inicio el proceso de producción del día 25 de abril? Entonces, digo, la cantidad de mermeladas que tenía la fábrica al inicio del proceso del 25 de abril era, ¿cuántos les dije? 20 frascos, mi stock inicial. ¿Sí? ¿Cuál era mi stock final? Las 100 mermeladas que quería. Exacto. Mi stock final debe ser 100 frascos de mermelada. Yo quiero tener 100 frascos de mermelada. ¿Cuántas mermeladas tengo que producir hoy? Para 80. tener los 100. Y como tendría que producir 80 frascos de mermelada. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, esto no es stock, sino esto es lo que yo tengo que producir. Yo tengo que producir 80 frascos de mermelada para tener un stock final de 100 frascos. Vuelvo a repetir. Sofía tiene una fábrica de mermeladas y quiere como stock final tener 100 frascos de mermelada. Hoy mi objetivo es tener 100 frascos de mermelada. El stock final es 100 frascos, ¿no es cierto?
Eso es lo que yo debo obtener. Debo obtener 100 frascos de mermelada como stock final. El stock inicial, revisando, buscando cuántos tengo, cuántos me quedó del día de ayer. Digo, me quedaron, mi stock inicial para el proceso de producción de hoy es de 20. Tengo un stock inicial de 20 frascos de mermelada. ¿Cuántos frascos de mermelada debo producir para llegar a mi stock final? 80. 80 más los 20, ¿llego o no llego a los 100? Eso es stock. Cantidad del servicio o cantidad del bien que tengo en un momento determinado. Al inicio de la jornada tuve 20, al final de la jornada tuve 100. Durante la jornada tuve que producir 80. Eso con stock. Ahora con flujo. Esto es stock, ¿sí? El flujo me permitiría comparar, por ejemplo, comparar la producción ayer fue 24, del 24, suponiendo que trabajamos de domingo a domingo, ¿no? Por ejemplo, el flujo. Yo comparo cuál fue la producción del 21 al 24 de abril. O puedo comparar, si no comparo la producción del 21 al 24 de abril, yo puedo comparar la producción del 24 de abril. Respecto a la del 25. Y digo, hoy escúchenme por favor, hoy 25 de abril yo tuve un stock de 100 frascos, produje un stock de 100 frascos. Ayer 24 de abril yo también necesitaba producir 100 frascos de mermelada. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy 25 de abril yo conté con un stock de 20 frascos de mermelada y ayer 24 de abril yo conté con un stock de 30, un stock inicial de 30 frascos de mermelada. ¿Dónde fue mayor el stock inicial? ¿El 24 de abril o el 25 de abril? El 24. Yo el 24 de abril empecé con un stock de 30 y el 25 de abril empecé con un stock de 20. Entonces, ¿cuál es la diferencia de flujo? El flujo, que el flujo va con periodos de tiempo. Eso les decía, ¿no es cierto? El flujo va con periodos del tiempo. Miren, aquí 24 comparo con el 25. El 21 de abril comparo con el 24 de abril. Mientras que el stock fue el 25 de abril. El stock final, el 25 de abril. Este ejemplo solamente es para resaltar otra vez la diferencia entre flujo y stock. ¿Se entendió? Flujo y stock. Levanten la manito, todavía me queda 2 minutos. Ya con esto cierro la diferencia entre flujo y stock. Todavía no se fijen en esta fórmula, ¿no? Todavía no, porque todavía no explico eso. Solo quiero ver si se comprendió o no. Ya la diferencia final entre flujo y stock. Levanten la mano quien comprendió. Todavía no les doy esa fórmula que está ahí, solo le dejé escrita, pero todavía no explico. Ahorita solo resalté entre stock inicial, stock final y la diferencia con flujo. Ya, perfecto. Dianita, Gisela, Lisbeth, Oliver, ¿no se comprendió? Sí se comprendió, Inge, pero no vale alzar la mano. Ya.
Igual, no nos asustemos. Yo sé que también se aturden porque está mucha información, creo. Ya vamos a ir tratando la siguiente clase al respecto. Ahora, para considerar el stock final, o sea, aquí, ¿no es cierto? Esto. Siempre tengo que considerar el stock inicial, o sea, los 20 frascos, más las entradas y menos las salidas. O sea, el stock final fueron los 20 frascos, el stock inicial, perdón, los 20 frascos, las entradas, cuánto de materia prima, cuánto de fruta, cuánto de agua, cuánto de azúcar entró hoy, ¿sí? Materia prima de hoy. Les escribo así nada más para que me entiendan. Sofi no está compartiendo la pantalla. Ay, 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 gracias. Gracias por... ¿Solo ahorita no les compartí o todo Sí, el tiempo? Ay, ya. Casi me muero y digo, no les compartí y yo hablando con la pizarra. Miren, el stock final que está aquí, ¿no es cierto? Viene a ser el stock inicial. ¿Cuál era el stock inicial? Los 20 frascos. Las entradas vienen a representar la materia prima de la producción de hoy. Entre materia prima, frutas, azúcar, agua, luz, todo lo que necesité para la producción de hoy. Y las salidas que están asociadas a los residuos del proceso. Cuando uno quiere analizar el stock final, debe considerar esto. ¿Con cuántos frascos, con cuántos frascos inició? ¿Con cuánta materia prima partió? ¿Y con cuántos residuos terminó? ¿Sí? Hasta ahí nos quedamos. Entonces, la fórmula, el stock final que viene a ser este, ¿no es cierto? Aquí justo el stock final viene a ser el stock inicial, que en nuestro ejemplo fueron 20 frascos. Dice la profe que no tiene internet y que ya se desconecten nomás porque ya se acabó la clase. Ya, mentiroso. Gracias, metida.
Gracias, Vicky.